Bueno, bueno, para empezar, muchachos, compañeros, profesores, la Ibero, pues es un concurso, digamos, bastante difícil porque participan los mejores alumnos de cada país de Iberoamérica. Participan 4 alumnos de cada país. Es menos difícil que la IMO, es menos difícil que la Olimpiada Internacional de Matemáticas, es más difícil que la Centroamericana. ¿Sí? En la Centroamericana pues participan todos los países de Centroamérica y el Caribe. Entonces el nivel en el presente pues es un nivel, digamos, alto. De entrada pudiera uno pensar que no es un nivel para discutir problemas aquí en un proyecto como el proyecto Gaga, porque pues aquí en el proyecto Gaga nos interesa discutir problemas de tal manera que los entiendan la mayoría de la gente que asiste al proyecto, ¿no? Es complicado, es muy complicado dada la diferencia de niveles entre la gente que asiste, pero es algo que intentamos hacer en GAG, o sea, intentamos trasladar matemáticas que a lo mejor pudieran sentirse un poquito más complicadas, un poquito más difíciles, tratarlas de trasladar a un ambiente pues accesible para todos, ¿no? Tratamos de que no se necesiten conocimientos para que tengan acceso a lo que vemos aquí en el proyecto. Es algo muy complicado desde el punto de vista educativo, ¿no? Para uno como profesor es muy complicado dar una clase donde los niveles son muy diferentes, es muy complicado traducir matemáticas, conceptos matemáticos complicados de manera simple, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y creo que hemos tenido éxito hasta cierto punto en la mayoría de los temas que hemos visto. Claramente también, para que tengan una idea de las Olimpiadas, pues los problemas de hace mucho tiempo, como este problema que es de hace 30 años, el nivel de la Olimpiada Iberoamericana en aquel entonces pues era un poquito más bajo que el nivel de la Olimpiada Iberoamericana ahorita. Sin embargo, hay problemas que siguen teniendo tan buen nivel en cualquier año. En particular se me hace un problema muy bonito. Se necesitan poquitos conocimientos, pero vamos a tratar de explicar lo que se necesita. Vamos a tratar de resolver el problema de tal manera que todos entiendan el proceso, ¿no? Y esperemos que lo logremos. Bueno, entonces vamos a empezar. Tienen un número de 5 dígitos, ¿sí? Tienen un número de 5 dígitos. Vamos a escribirlo con letras. Saben que todos los dígitos son diferentes, ¿sí? Ese es un dato del problema, ¿sí? Y queremos hallar el número de 5 dígitos que cumple con que su suma es igual, ¿sí?, a la suma de todos los de 3 dígitos que se forman, ¿sí? Si leen el problema, encontrar un número n de 5 cifras diferentes y no nulas. No nulas, pues significa que no son 0, ¿sí? 5 cifras diferentes y no nulas, que sea igual que la suma de todos los números de 3 cifras distintas que se pueden formar con las 5 cifras de n. Primero que nada, en la Olimpiada y en general en matemáticas, y pues de hecho en cualquier rama que implique aprender algo, aquí me llegó no sé si te mandaron también el anuncio, Anita, de que si no tienen correo y email les aparece que necesitan permiso para ver el documento del problema. ¿Sí? Válgame. Ahorita antes de iniciar la sesión hicimos la prueba, chicos. Y sí nos estaba dejando, pero no sé qué estará pasando ahí. Para los que no se preocupen, miren, les voy a copiar aquí la descripción del problema
y se los pongo en el chat. Al cabo es muy cortito, entonces no hay mucho problema. Sí, Ahí sí. tienen todos. Sí, ese es el problema que Tómense sus 20 segunditos para leerlo y ya para que pueda Pandita seguir explicando. Sí, sí, no, luego de repente no sabe uno por qué suceden cosas así extrañas en el mundo del internet. Pero bueno, el problema es un problema relativamente simple de entender, relativamente, vamos a ver si lo entendemos. Sí, tenemos un número de 5 dígitos. De hecho, muchas veces para entender problemas, muchachos, conviene escribir ejemplos específicos, ¿no? Por ejemplo, un número de 5 dígitos, pues pudiera ser este, ¿no? Este es un número de 5 dígitos. Todos los dígitos son diferentes, todos los dígitos son no nulos, entonces cumple la primera parte del problema. Y luego queremos que el número sea igual a todos los números de 3 dígitos que se forman con las combinaciones, con las permutaciones de estos 5 dígitos. Por ejemplo, si este fuera el número, ¿sí? Este que le puse aquí, 19.534, números de 3 dígitos que se forman, pues por ejemplo, con esos dígitos se forma el 195, ¿no? Otro que se forma, pues es el 193, ¿no? Otro que se forma de 3 dígitos, pues es el 194. Y así hay muchos, ¿no? Otro el 953, otro el 934, ¿no? Otro el 459. Si se fijan que hay muchos de 3 dígitos que se forman con esos 5, ¿sí? Y lo que queremos es encontrar un número que sea igual a la suma de todos los de 3 dígitos que se forman, ¿sí? Entonces, primero que nada, ¿sí les queda claro? ¿Sí se está entendiendo el problema? Ok, ahora sí creo que ya. Sabiendo si había problemas de audio. Ok, entonces, pues de entrada se ve muy complicado esto, ¿no? ¿Sí? Muy, muy complicado, ¿sí? O sea, porque son un montón de posibilidades, ¿no? De 3 dígitos. ¿Sí se fijan? Un montón o no, ¿no? Y luego se supone que debemos de poder sumarlas todas. ¿Sí? Aquí les sigo, ¿no? Y la suma de todas esas me tiene que dar el número original, me tiene que dar 19.534. ¿Sí? Entonces, primero que nada, tienen que dedicar un tiempecito a entenderlo, ¿no? A entender el problema, ¿sí? Tiene que estar bien claro qué me están pidiendo, ¿sí? De qué se trata el problema, ¿sí? Si no nos queda claro de qué se trata el problema, pues es imposible resolverlo o quizás si empezamos a resolverlo y no lo entendemos, probablemente nos pongamos a resolver otro problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene que ser claro, ¿no? Tiene que ser claro qué es lo que estamos entendiendo. Entonces, primera cosa que tienen que quizás tenemos que ponernos a pensar, ¿sí? Es cuántos números de 3 dígitos hay aquí, ¿no? ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar del número de 5 dígitos? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer.
Entonces vamos a ver cómo hacemos eso, ¿no? Primera pregunta, ¿no? ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con un número de 5? Y los que vayan poniendo cuántos, expliquen también por qué, chicos. Me están llegando un montón de... Me tiene distraído el montón de mensajes. Ay, sorry, le quito. Sí, no sé qué está pasando, pero bueno, ya aquí lo estoy contestando. Sí, pero están así como que me está llegando toda la cosa. Sí, o sea, que en este momento se pongan a preguntar. A ver, le quito todos. Sí, luego como me llegan aquí donde tengo el pizarrón. Ok. Entonces, ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con un número de 5, no? Por aquí yo ya tengo respuestas correctas y la explicación, entonces. A ver, dame la respuesta si quieres. La respuesta es 60. 60, ok. Vamos a tratar de explicarla, ¿no? Porque puede ser que nunca hayan resuelto un problema como este, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces, sí? Si tienes 5 numeritos, vamos a suponer que, no importa qué número pongamos ahorita, ¿sí? Vamos a suponer que este es el número, ¿sí? ¿Cómo le haces para saber cuántos números de 3 dígitos se te forman? Pues una manera es que te pongas a escribirlos todos, ¿no? ¿Sí? Una forma es que se ponga uno a escribirlos todos, ¿no? Por ejemplo, ahí escribí el 1 con el 3 con el 4, 1, 3, 5, 1, 3, 8, 1, 4, 5, 1, 4, 8, 1, 5, 8, ¿sí? Y pudieran pensar, bueno, esos son todos los que se forman que empiezan con 1, pero pues no es cierto, ¿no? Hay más números que empiezan con 1. Por ejemplo, puedo cambiar el orden del 4 y el 3, ¿no? Y tengo el 143 también. O puedo cambiar todos los otros órdenes, ¿sí? Entonces, si se fijan, me quedan 12 números, ¿sí? 12 números que empiezan con 1, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con números que empiezan con otro dígito, ¿no? Si se ponen a hacer la lista de los que empiezan con 3, pues va a pasar algo parecido, ¿no? 3, 1, 4, 3, 1, 5, 3, 1, 8, etcétera. Pero al menos quiero que les empiece a quedar claro que esto está muy largo, ¿no? Que empezar a escribirlos todos, pues es bastante largo, ¿sí? Entonces, así como que necesitamos algún otro método, ¿no? Para escribirlos, ¿sí? Que no implique estarlos escribiendo todos, ¿sí? Y de hecho, si la respuesta es 60, como ya la dieron algunos compañeros y es la respuesta correcta, pues 60 números son un montón para escribirlos, ¿no? Y luego imagínense, los tenemos que sumar los 60 números, pues sumar 60 números de 3 cifras está
bastante largo hacerlo. No está difícil, está largo, son problemas largos, no es exactamente lo mismo que... Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo le vamos a hacer para darnos cuenta que es 60? ¿Sí? La manera de analizar este problema, ¿sí?, es verlo como si fuera esto un arbolito, ¿no? Por ejemplo, si el primer dígito es 1, las opciones que tenemos para el segundo dígito van a ser 4 opciones, ¿no? O sea, el segundo dígito puede ser 3, o puede ser 4, o puede ser 5, o puede ser 8, ¿no? Ya una vez que tenemos el primero y el segundo dígito, por ejemplo, vamos a suponer que el primero es 1 y el segundo es 4, ya las opciones para el tercer dígito ya nada más son 3, ¿no? O es 3, o es 5, o es 8. Entonces, fíjense, las opciones para el segundo fueron 4, las opciones para el tercer dígito fueron 3, y las opciones para el primer dígito, yo aquí empecé con 1, pero en realidad pues tenemos 5 opciones, ¿no? Para el primer dígito, ¿sí? Entonces esto lo vamos a escribir así. Las opciones que tenemos para el primer dígito, ¿sí?, son 5. Las opciones que tenemos para el segundo dígito son 4, y las opciones que tenemos para el tercer dígito son 3, ¿sí? Si observan, si nos vamos hacia atrás, cada una de estas 3 opciones, ¿sí?, se las aplicamos a cada uno de estos dígitos, y en total tenemos 12 opciones, ¿no? Cada una opción tiene 3, son 4 números, 4 por 3 son 12. Ahí vamos a tener 12 opciones, ¿no? Y por eso tenemos 12 opciones que empiezan con 1. Pero también podría empezar con 3, y también podría empezar con 4, y también podría empezar con 5, y también podría empezar con 8, ¿sí? Entonces, cada uno de los dígitos que son 5 tiene 12 opciones, ¿sí? Entonces, en total vamos a tener 60. ¿Sí? 5 por 12, ¿sí? ¿Sí observan? ¿Sí? Cada uno de nuestros dígitos de la primera opción, ¿sí?, la segunda opción va a tener 4 y la tercera opción va a tener 3. Esto va a ser 5 por 4 por 3, y de ahí nos salen los 60 dígitos, ¿sí? Los 60 dígitos, los 60 números que son de 3 dígitos que se pueden formar con nuestro número de 5. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Está claro por qué 60? ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué 60? ¿Por qué son 60 los números de 3 dígitos que se pueden formar con 5? Con toda confianza, muchachos, si no les queda claro, les pueden preguntar ahí a Ana, a Héctor, ¿sí? Mientras sigo yo explicando, si algo los hace detenerse, con toda confianza, ¿no? Bueno, entonces, esto lo necesitamos, ¿no?, para tener idea de cuáles son los números que tengo que sumar. Queremos que nuestro número de 5 dígitos sea igual a la suma de todos los de 3 que se forman, ¿no? Si se fijan, pues aquí vamos a sumar un montón de números, ¿no? Vamos a sumar 60 números, ¿sí? Entonces, pues se ve así de entrada, eso se ve complicado, ¿no? Pues ¿cómo vamos a hallar el número de 5 dígitos si tenemos que sumar 60 números que ni siquiera está muy claro cuáles son, ¿no? Sí, no está claro cuáles son. Y si no está claro cuáles son, pues menos claro va a estar cómo sumarlos, ¿no? Pues si ni siquiera sabemos cuáles son, ¿cómo vamos a poder sumarlos? ¿Sí? Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer ahí es no asustarnos, ¿no? No asustarnos. Hay que tomar esto con mucha calma, ¿sí? No se me asusten, no se me asusten, ¿sí? Siempre recuerden, muchachos, cualquier problema de olimpiada, cualquier problema de concurso, de hecho, cualquier problema que ven en la escuela, tiene solución, ¿sí? O sea, cualquier problema está diseñado para ser resuelto, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de tiempo, nada más es cuestión de tiempo que se les ocurra cómo. A veces a uno se le ocurre muy rápido, puede ser 1 minuto, puede ser 5 minutos, puede ser 1 hora, puede ser 5 horas, puede ser días, muchachos. Yo me acuerdo alguna vez, un problema de olimpiada, creo que era un problema de Israel. Pues me gustó y me puse a resolverlo y me llevó algo así como 20 días, ¿sí? Como 20 días, 21 días para resolverlo, pero no,
pues yo soy muy obstinado, ¿no? De repente se obsesiona uno con querer encontrar la solución y no ver la solución, ¿no? Y ahí le está dando uno y le está dando uno y eventualmente sale, ¿sí? Y eso yo pienso que es una ley, muchachos. Los problemas eventualmente salen. Si tienen el tiempo para hacerlos, eventualmente se les va a ocurrir cómo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a seguir avanzando, ¿sí? Una cosa que nos va a ayudar para este problema va a ser escribir el problema con notación así como no sabemos exactamente qué números son, pues vamos a escribirlo con una notación general, ¿sí? Ay, ay, ay. De repente no escribe esto. ¡Ah! Me está fallando el Zoom. Ahí está ya. No podía escribir. Sí. Ok, entonces, una manera de escribir un número de 5 dígitos en general es escribirlo con letras, ¿sí? Escribirlo como A, B, C, D, E, ¿no? Y lo que queremos es que nuestro número sea igual a la suma de todos los números de 3 dígitos. Los números de 3 dígitos, aquí voy a poner algunos. No los voy a poner todos, ¿no? Porque pues, son muchos, ¿sí? Pero nada más para que tengan una idea, ¿no? La suma de todos ellos, ¿sí? La suma de todos ellos me tiene que dar el número A, B, C, D, E. Si está claro que la situación es así, que la suma de todos los de 3 dígitos que se forman con los 5 dígitos de n me tiene que dar n. Ok, ahora. Pregunta. Ya saben que aquí hay 60, ¿no? Ya discutimos eso, ¿verdad? Pregunta. De esos 60, ¿cuántos empiezan con A? De los 60 números de 3 cifras, ¿cuántos empiezan con A? Por aquí me llegan muchos 12. Ok, muy bien. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos empiezan con B? ¿Cuántos empiezan con C? Sí está claro, ¿verdad? Sí está claro que los que empiezan con A es el mismo número que los que empiezan con B, que el mismo número que los que empiezan con C, que el mismo número que D, que el mismo número que empiezan con E. Son 12, ¿verdad? De cada uno. Eso va a ser importante para empezar a avanzar en la dirección de la respuesta. Darnos cuenta de eso, ¿no? 12 de estos empiezan con A. 12 empiezan con B. Y así sucesivamente, ¿no? 12 empiezan con E. ¿Tienen alguna duda en eso que estoy escribiendo? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro para todos que eso es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si en vez de que empiezan, les pregunto, terminan? Por ejemplo, ¿cuántos de los 60 números, cuántos terminan con A? ¿Sí? Son 60 números, ¿no? ¿Cuántos terminan con A? ¿Sí, ¿sí están llegando respuestas? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok, son 12, ¿verdad? ¿Cuántos terminan con B? ¿Sí? ¿Cuántos terminan con C? ¿Cuántos terminan con E? ¿Sí? Entonces,
Entonces, si se fijan, la respuesta va a ser la misma, ¿no? Así como podemos ver claramente que 12 empiezan con A, pues podemos ver que también 12 terminan con A. No son los mismos 12, ¿no? O sea, los mismos 12 números que empiezan con A, pues no son los mismos 12 números que terminan con A. Pero eso debe pasar, ¿no? Si tenemos 60 números, de esos, pues como son 5 dígitos los que estamos analizando, todos son diferentes, debe haber 12 que terminan con la letra A, bueno, con el dígito A, debe haber 12 que terminan con B, 12 que terminan con C, 12 con D, 12 con E, ¿sí? ¿Qué tal el dígito en medio? ¿Sí? ¿En cuántos de los 60 aparece A en medio? ¿Sí? ¿En cuántos de los 60 aparece B en medio? ¿En cuántos de los 60 aparece C en medio? ¿En cuántos aparece D? ¿En cuántos aparece E en medio? Y si se fijan que va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser exactamente la misma situación, ¿sí? O sea, 12 aparece la A en medio, 12 aparece la A al final, 12 aparece la A al principio, ¿no? ¿Quién sabe cuáles sean, no? Pero va a haber 12, ¿sí? Va a haber 12 que tienen la A en medio, va a haber 12 que tienen la A al principio, va a haber 12 que tienen la A al final, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner idem. Idem es algo así como que de la misma forma, ¿sí? De la misma forma. Ah, ya, se utiliza el mismo argumento, ¿no? 12 de ellos terminan con A. Y también podemos decir, en 12 de ellos, la A está en medio. A ver, ¿estas ideas están claras? ¿Sí está claro de lo que estoy hablando? ¿Sí está claro que estamos hablando de 60 números de tres dígitos que se forman con los 5, ¿sí? Y de esos 60, pues 12 empiezan con A, 12 empiezan con B, 12 empiezan con C, etcétera. Y también 12 terminan con A, 12 terminan con B, 12 terminan con C, y también 12 en medio tienen la A, 12 en medio tienen la B, etcétera. ¿Sí? Ok. Otra cosa que necesitamos saber, ¿sí? Es pues saber lo que significa nuestro sistema decimal, ¿no? Por ejemplo, el número 195, pues no es lo mismo que 100 más 90 más 5. El número 389 es lo mismo que 300 más 80 más 9, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos si tenemos un número de 3 cifras? El primer dígito lo multiplicamos por 100, el segundo dígito lo multiplicamos por 10 y el dígito de las unidades lo multiplicamos por 1. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esto? Si tenemos 564, eso es lo mismo que 5 por 100, más 6 por 10, más 4 por 1. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Porque vamos a estar usando números de 3 cifras. El número de 3 cifras ABC, pues es lo mismo que A por 100 más B por 10 más C por 1. ¿Sí está claro eso? Entonces esta es una idea muy importante para este problema, esta idea. Y es una idea que simplemente viene de la manera en que escribimos los números en nuestro sistema decimal, ¿no? Ok. Entonces ahora, ¿sí? Vamos a analizar todas las ideas de las que hemos hablado, ¿no? De nuevo, vamos a escribir cualquier número de cinco cifras, ¿sí? Con ese número lo que queremos es que ese número de 5 cifras sea igual a la suma de todos los que
se forman con 3, ¿no? Aquí voy a poner todos los que empiezan con 1, ¿no? Si se fijan, estos son los 12 que empiezan con 1, de 3 cifras que se forman con las 5 de ese número, ¿no? Suponiendo que esta fuera la n, ¿no? Si sumáramos todos estos, ¿sí? Obviamente pues está difícil hacer esa suma, ¿no? Porque pues está muy difícil sumar 53, 58, 56 y todo eso, ¿no? Pero lo que no está tan difícil, muchachos, es saber que sumar todos los 100. O sea, si se fijan que todos empiezan con 100, ¿sí? Entonces, si sumamos todos estos, me aparece 12 veces el 100. Porque todos son 100 más algo, ¿no? Es 100 más 50. El 153, pues es 100 más 53, ¿no? El 158 es 100 más 58. Y así, ¿no? El 163 es 100 más 63. Entonces, si sumamos todos, pues es como sumar 12 veces 100. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Obviamente no he sumado los otros dos números, pero sí está fácil sumar todos los unos, ¿no? ¿Qué pasa con los que empiezan con 5? Si escribiera todos los que empiezan con 5, ¿cuántos empiezan con 5? Pues ya habíamos dicho que también son 12, ¿no? Si escribiéramos todos los que empiezan con 5, aquí, es más, vamos a escribirlos, ¿no? Vamos a escribirlos todos. Ahí están todos los que empiezan con 5, ¿no? Si sumara todos los que empiezan con 5, ¿sí? Fíjense, pues está difícil sumar el 13, el 31, el 18, el 81, todos los dos dígitos, ¿no? Pero los 500 no está tan difícil sumarlos, ¿no? ¿Sí? Todos estos son 500 más algo, ¿no? Esto es 500 más 13, esto es 500 más 31, esto es 500 más 18, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces los 500 los puedo sumar, ¿sí? Eso sería 12 veces por 500. A dónde voy con esta idea, muchachos, es ver si ustedes pueden encontrar una manera de sumar todos los números que se me forman con combinaciones de estas 5 cifras. Ahorita estoy usando el 15.386 de ejemplo. El número que estoy usando de ejemplo es el 15.386, ¿sí? A ver, quiero ver si me pueden encontrar la suma de todos los que se me forman con 3 cifras de estos, ¿sí? Ahorita escribimos todos los de un dígito, los que empiezan con 1, perdón. Y luego hay que sumarle también todos los que empiezan con 5, ¿no? Y luego hay que sumar todos los que empiezan con 3, ¿no? Y luego hay que sumar todos los que empiezan con 8. Y luego hay que sumar todos los que empiezan con 6, ¿no? O sea, hay que sumar 60 números, ¿no? Quiero ver si ustedes pueden decirme cuál es el resultado de esta suma, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esta suma? Ahorita, pues se ve complicado ese problema, ¿no? Pues cómo demonios hacemos esa suma, ¿no? Se ven un montón de números diferentes, ¿cómo los vamos a sumar, sí?
Lo que yo les he dicho es de que, aunque está difícil sumar los números, no está difícil sumar todos los que empiezan con el mismo, ¿no? O sea, al menos las centenas, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí en la primera columna, pues está difícil sumar esos 12 números, pero sumar las partes de los 100 no está tan difícil, ¿no? Por ejemplo, esto nos va a ser 100 por 12 más algo, ¿no? Más algo, ¿sí? La segunda columna, pues va a ser 500 por 12, pues más algo también, ¿no? La tercera columna son puros 300, ¿no? Entonces va a ser 300 por 12 más algo, ¿sí? La siguiente columna, pues va a ser 800 por 12 más algo. La siguiente columna va a ser 600 por 12 más algo. Entonces, así como yo les dije que se pueden sumar todos los que empiezan con 1 y se pueden sumar todos los que empiezan con 5, lo mismo va a pasar con los que terminan con 1 y con los que tienen en medio el 1, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, escríbanme todos los números que tienen en medio el 1. Seguimos con el 15,386. 15,386. Escríbanme todos los de 3 dígitos que tienen en medio el 1, ¿sí? Escriban todos los de 3 dígitos que tienen en medio el 1. Por ejemplo, uno de 3 dígitos que tiene en medio el 1 es ese. Otro es este, ¿sí? Escríbanlos todos los de 3 dígitos que tienen en medio el 1. Otro es ese, ¿sí? Otro es ese. Otro es ese, ¿no? Otro es ese. Y así pues tiene que haber 12, ¿no? Ya lo habíamos discutido, que tenían que ser 12, ¿no? Otro es ese. Otro es ese. Otro es ese. Otro es ese. Ahí están los 12 números que tienen en medio el 1, ¿no? De estos, de los números que se forman con el 15,386. Y de nuevo, está muy difícil sumarlos esos, muchachos. Bueno, a lo mejor ni siquiera está tan difícil, ¿sí? Pero la parte del 1 sí está fácil sumarla, ¿no? Ese 1 que está en medio, este 1 que está en medio, pues es 1 por 10, ¿no? Y si sumamos todas las partes de en medio, ¿sí? Todas las partes de en medio, pues vamos a estar sumando 12 veces ese 10. ¿Sí? Tendríamos una parte de las centenas, que no sabemos cuánto es. Tendríamos una parte de las unidades, que no sabemos cuánto es. Pero la parte del medio está fácil sumarla. Es 12 veces por 10. ¿Sí? Todos en medio son 10, ¿no? Sí alcanzan a ver eso. Sí está claro esta parte. ¿Y qué pasa con los números que terminan en 1? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los números que terminan en 1? ¿Cuántos va a haber? ¿Y cómo los van a sumar, no? Hacia donde voy, muchachos, es con todas estas ideas ver si podemos generar una idea que me ayude a sumarlos todos, ¿no? El número que estamos analizando un número al azar, ¿no? Pues podría ser cualquiera, es el 15,386. Lo que estoy tratando de hacer es ver cómo le hago para sumar todos los de 3 dígitos, ¿no? Esa es la idea que estoy tratando de hacer ahorita.
¿Cómo le hago para sumar todos los de 3 dígitos? Aquí aparecen un montón, ¿no? Aparecen un montón, siguen apareciendo un montón, siguen apareciendo un montón, ¿sí? Y los últimos que aparecen, pues sería, por ejemplo, el 368, el 386, ¿no? Pero son un montón, ¿sí? Son 60, ¿sí? Quiero que piensen en los 60 números, ¿sí? Quiero que se pongan a pensar en los 60 números. Traten de visualizar los 60 números, ¿sí? Traten de visualizar. Y vamos a concentrarnos en sumar las centenas, nada más. Quiero que piensen en los 60 números y vamos a sumar las centenas, ¿sí? Vamos a sumar las centenas. Por ejemplo, cuando aparezca un número como el 153, pues sumaríamos el 100, ¿no? Cuando aparezca un número como el 158, sumaríamos el 100. Cuando aparezca un número como el 368, sumaríamos el 300, ¿no? Cuando aparezca un número como el 536, pues lo que sumaríamos sería el 500, ¿no? ¿Sí? Quiero que visualicen los 60 números y se concentren en sumar las centenas, ¿sí? Vamos a ver si me pueden sumar todas las centenas, ¿sí? Todas las centenas de los 60 números. ¿Cuántos números empiezan en 100? ¿Sí? ¿Cuántos números empiezan en 500? ¿Cuántos empiezan en 300? ¿Cuántos empiezan en 800? ¿Cuántos empiezan en 600? ¿Sí? Y sabiendo eso, quiero ver si me pueden sumar todas las centenas. Aquí el objetivo es, sumar todas las centenas. Por aquí hay algunos que ya me están dando el valor. No sé si quieres que te lo dé o nos esperamos un poquito. No, dime cómo lo hicieron. Bueno, de hecho, hay varios que ya hicieron incluso toda la suma, pero la parte de las centenas, por ejemplo, aquí Mauricio Ortiz tiene 12 veces el 100, más 12 veces el 500. Perfecto. Esa es la idea interesante, ¿no? 12 veces el 100, 12 veces el 500, 12 veces el 300, 12 veces el 800 y 12 veces el 600. Perfecto, ¿sí? Esa es la idea importante para sumar las centenas, ¿no? Esta sería la suma de centenas, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora si sumamos todas las decenas? ¿Sí? Si sumamos todas las decenas, ¿sí? O sea, eso que puse en amarillo, pues era para sumar las centenas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa ahora si sumo todas las decenas? ¿Sí? O sea, si intento sumar todos los números de en medio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Cuántas veces aparece el 1 en medio? ¿Cuántas veces aparece el 5 en medio? ¿Cuántas veces aparece el 3 en medio? ¿Cuántas veces aparece el 8 en medio? ¿Sí? ¿Cuántas veces aparece el 6 en medio? Vaya, ¿cómo me va a quedar esa suma? ¿Sí? ¿Cómo me quedaría la suma de las decenas? ¿Sí? Y por aquí ya varios me dicen, ¿no? Que es igual, solamente que con 12 veces por 10, 12 veces por 50. Perfecto. 12 veces por 30. Perfecto. 12 por 80 y 12 por 60. Perfecto, ¿no? Y lo mismo con las unidades, ¿no? ¿Cómo quedaría la suma de las unidades? Y aquí Abigail me dice que da 270, que es igual, nomás que en lugar de ya no es por 10 ni por 100. ¿Okay? Y fíjense, ya sumamos todas las centenas, ya sumamos todas las decenas y ya sumamos todas las unidades, pues ya sumamos todo, ¿no? Entonces sí me pueden sumar todo, ¿no? Y entonces, ¿cuánto les da esa suma? ¿Sí? ¿Cuánto les da la suma de todo? ¿Cuánto les da la suma de todo?
¿Cómo le hacen para hacer esa suma, no? De hecho, aquí este 12, pues es lo mismo que 12 por 1 más 5 más 3 más 8 más 6, ¿no? O sea, 12 por 23. Sí, ¿verdad? Perdón, estoy mute, sí. La suma de las decenas, pues les queda 12 por 10 más 50 más 30 más 80 más 60, o sea, 12 por 230, ¿no? Y esta suma de acá de las centenas les queda 12 por 2300, ¿no? ¿Cuánto es 12 por 23? Por aquí ya van varios que me dicen 276. Ok, entonces la de las decenas, ¿cuánto es? Nada más por 10, ¿no? Ajá, con 0. Y luego la de las centenas, pues nada más por 100, ¿no? Y entonces la suma de todas esas cosas, pues sería 27,600 más 2,760 más 276, ¿no? ¿Y cuánto les da eso? Por aquí ya hay varios que me dicen 30,636. Vamos a checarlos, está bien, 30,636. Entonces, esa es la suma utilizando el número 15,386, ¿no? Si usamos el número 15,386 y sumamos todos los números que resultan de 3 dígitos, pues la suma me da 30,000, ¿no? Y claramente, pues 30,000 no es igual, 30,636 no es igual que 15,386, ¿no? Entonces, ese número no es la respuesta, ¿sí? Porque estamos buscando un número que cumpla con que es igual a la suma, ¿no? ¿Sí? Pero ahorita nada más quiero que se concentren en cómo usamos la suma, ¿no? Porque ahora vamos a pasar a resolver el problema en general, ¿no? ¿Sí? En general, ¿cómo hallamos la suma para n igual a b, c, d, e? Mándenles sus ideas y comentarios a Ana, ¿no? Porque yo no los alcanzo a leer, muchachos, si me llegan aquí. Yo aquí ya tengo muy buenas ideas, pero se me A hace que... Leanlas las ideas. ¿Sí? Lo que pasa es que sí ya te contesta esa directa. Entonces no sé si quieras como suavizarlo un poco para otras personas. Pero entonces no es una idea, entonces es la solución. Ya la respuesta. Sí, ya es la por respuesta. aquí. O sea, sí Héctor tiene... González también tiene la idea correcta. Ajá, Mauricio o sea, Ortiz. tienen la idea, pero sí... A ver, pues Ajá. díganme nomás la idea, no me digan la solución. ¿Sí? Vas a nada. Vas, Héctor. Bueno, aquí varios me dicen que podemos hacer lo mismo, pero con esos numeritos que tú tienes, A, B, C, D, E. Ok. Y me expresan que, de hecho te lo voy a leer, ¿no? Se puede usar eso para calcular quedaría 12 por 100A más 12 por 100B más 12 por 100C. Ok, déjalo a punto. Es como quien dice, es sumar centenas, ¿no? Sí, sumar centenas. Serían 12 de los que empiezan en A, ¿no? Ajá. O 12 de los que empiezan en A, pues sería 100A, ¿no? Exacto. Y luego 12 de los que empiezan en B, pues sería 100B, ¿no? Y así, ¿verdad? Sí. Hasta 12 de los que empiezan en E. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa sería la suma de las centenas?
Sí. Así Sí, te lo exacto. expreso. Ok, entonces esto, si se fijan, es 12 por 100A más 100B, así hasta 100E, ¿sí? O 12 por 100, también podemos escribirlo así, ¿no? 12 por 100 por A más B más C más D más C. ¿Sí? 12 por 100 es 1200. ¿Sí? Entonces, sumar centenas es multiplicar 1200 por la suma de los dígitos, muchachos. A más B más C más D más C es la suma de los dígitos del número. ¿Cómo me va a quedar la suma de las unidades? Perdón, de las decenas. ¿Cómo me quedaría la suma de las decenas? Y por aquí, pues, varios me dicen lo mismo, ¿no? Nomás que en lugar de con 100, con 10. Con 10, ¿verdad? Entonces sería 12 veces, y luego 10, y luego la suma de los dígitos. Sí. O sea, 120, ¿verdad? Por la suma de los dígitos, ¿no? ¿Y las unidades? Es igualito, pero ya con el 12 por la suma de los dígitos. Ok, perfecto. Muy bien. Por aquí Abigail, Andrés, Jimmy, perfecto. Ok, vamos a llamarle a la suma de los dígitos, vamos a llamarle D. ¿Sí? A esta suma de los dígitos vamos a llamarle D. A la suma de los dígitos vamos a llamarle D. A la suma de los dígitos vamos a llamarle D. ¿Sí? Entonces, lo que me están diciendo es que la suma de las centenas les da 1200D. La suma Mejor de ponle las... S, David. Sí, ponle otra letra. Ya tenemos una D por ahí. Sí, es cierto, perdón. Ay. Vamos a ponerle S, tienen razón. Ay, me faltó borrar esta D. Ok. Entonces la suma de las centenas me da 1200S, las de las decenas me da 120S y la de las unidades me da 12S, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la suma total? ¿Sí? ¿Cuál es la suma total? Suma total, pues es la suma de las centenas más la suma de las decenas más la suma de las unidades, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? Eso es 1200S más 120S más 12S. Sí, ¿verdad? ¿Y eso cuánto es? $1332. 1332S, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya hallamos una manera de, dado un número de 5 dígitos, saber cuál es la suma de todas las combinaciones de 3 dígitos, ¿sí? Y esto se cumple para cualquier número de 5 dígitos, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, si quisieran saber cuánto es la suma, invéntese cualquier número, ¿no? 2, 3. De hecho, ni siquiera necesitan ser diferentes, o ni siquiera necesitan ser diferentes de 0. ¿Sí? Esto que hice se cumple, aunque los números fueran iguales y aunque... Bueno, vamos a, para no confundirlos, vamos a dejarlos con números diferentes, ¿no? Por ejemplo, si este fuera el número del cual estamos hablando, la suma de todos los de 3 dígitos sería 1332 por 2 más 3 más 1 más 8 más 7, ¿no? Esto es 1332 por 2 más 3 más 1 más 8 más 7. ¿Eso les da qué? ¿21? Ahí con su calculadora, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es 1332 por 21? $27,972. Ok.
Y, por ejemplo, aquí pueden darse cuenta, de nuevo, el 27.772, pues no es igual que el 23.187. Pero lo que estamos viendo nada más es encontrando formas, ¿no? Como si tenemos un número de 5 dígitos, cómo sumamos todos los de 3 que se forman, ¿no? ¿Sí? Porque a partir de esto vamos a pasar a la idea ya de cómo le hallamos para encontrar el que sí cumple, ¿no? El o los que sí cumplen, ¿no? Que son iguales a la suma de todos los de 3 dígitos. ¿Sí? Ok, preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Entonces, a donde hemos llegado es, si tenemos que n es A, B, C, D, la suma de todos los de 3 dígitos que se forman es 1200S más 120S más 12S, o sea 1332S, donde S es suma de los 5 dígitos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que queremos? ¿Sí? Queremos que esa suma 1332S sea lo mismo que N. ¿Sí? Que esa suma me dé exactamente N. ¿Sí? Pues eso está sigue estando medio en chino, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a hacer que esa suma me dé N, ¿no? Pero les voy a hacer preguntas que no están tan en chino. Por ejemplo, piensen en la suma de los dígitos. ¿Cuál es la máxima suma de dígitos que puede haber? ¿Sí? Si tienen un número de 5 cifras y todos son diferentes, ¿cuál es la máxima suma de dígitos que puede haber con un número de 5 cifras donde todas son diferentes? A ver, contéstenme esa pregunta. ¿Cuál es la máxima suma de dígitos de n? Díganme el número. ¿Cuál es la máxima posible? ¿Cuál es la máxima suma de dígitos posible? Bueno, aquí hay varias ideas. Me mencionan que podría ser la suma de 9 más 8 más 7 más 6 más 5. Perfecto. Esa es la máxima posible, ¿no? Son todos diferentes. Los más grandes posibles son el 9, 8, 7, 6, 5. Entonces la máxima es 35, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la mínima posible? ¿Cuál es la mínima? Me dicen que es 15. Andrés me dice que es 15. Es 15. Abigail está de acuerdo. Sí, por acá también. Mariana. Es 15, ¿no? Perfecto. Y muchos. Perfecto. Entonces, eso va a ser bien importante, muchachos, porque entonces ya nuestra S está limitada, ¿no? S, el valor de la suma de dígitos está entre 15 y 35, ¿no? Ahora, N, una última observación que va a ser necesaria para resolver el problema. N es un múltiplo de 1332. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir del 1332? ¿1332 es múltiplo de qué? ¿Qué me pueden decir del 1332? Aquí dicen que es múltiplo de 2. Ok, muy bien. Dicen que es múltiplo de 8. All right. Dicen que es múltiplo de 3, de 6. Perfecto, vamos a ponerlos todos, ¿no? Vamos a ver, 1332 tiene mitad. ¿Cuál es la mitad de 1332?
666. Ay. Nadie lo quería decir, pero... Ay. Está escondido este número. ¿La mitad de 666? 333. Perfecto, ya no tiene mitad, ¿no? Ahora tercera. 111. 111. 111, si se fijan, suma 3, entonces también tiene tercera, ¿no? La tercera es 37, ¿sí? Y 37 ya es primo, ¿no? Entonces 1332 es 2 por 2 por 3 por 3 por 37. La parte importante va a ser este 3 por 3, muchachos, ¿sí? 1332 es múltiplo de 9. Es 9 por algo. De hecho, si suman los dígitos y se acuerdan del criterio de divisibilidad, la suma de los dígitos de 1332 es 9. ¿Sí se fijan? De hecho, nada más de sumar los dígitos, de ahí nos debimos de haber dado cuenta que el número era múltiplo del 9, porque la suma de los dígitos es 9. ¿Sí? Esto va a ser bien importante. ¿Sí? Entonces, n es 1332 por algo, ¿no? 1332 es. Por lo tanto, n es múltiplo de 9. Si n es múltiplo de 9, ¿qué significa eso? ¿Sí? Que la suma de los dígitos de n, por lo tanto, suma de dígitos de n es múltiplo de 9. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me puede dar la suma de los dígitos? ¿Sí? Fíjense. Voy a volver a lo que dije hace ratos, para que no se me pierdan, ¿no? Fíjense aquí, les pregunté yo, la suma de los dígitos, ¿cuál es la máxima suma? 35. ¿Cuál es la mínima? 15, ¿no? Entonces la suma de los dígitos está entre 15 y 35, ¿no? Y ahorita, ¿qué les estoy diciendo? Ahorita les estoy diciendo que n es múltiplo de 9. Si n es múltiplo de 9, entonces la suma de los dígitos es múltiplo de 9. Pero la suma de los dígitos es un número entre 15 y 35. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a significar eso? Si la suma de los dígitos es un número entre 15 y 35 y la suma de los dígitos es un múltiplo de 9, entonces, ¿qué va a significar eso, muchachos? ¿Sí? Pues aquí ya me están diciendo que tiene que ser 18 o 27. Perfecto, ¿sí? A esta razón le voy a llamar alfa y luego a la razón que estoy poniendo ahorita le voy a llamar beta. ¿Sí? Y entonces, de las razones alfa y beta, ya se me acabaron las pantallas. Suele pasar. ¿Sí? Entonces, de las razones alfa y beta, la razón alfa era, de hecho aquí las escribo, ¿no? La razón alfa era que la suma de dígitos está entre 15 y 35. La razón beta es que la suma de dígitos es múltiplo de 9. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién te dio ese resultado? Hay que mencionarlo. ¿Sí? Por lo tanto, y Andrés. Yo lo tengo por parte de Cristian y Mariana. Muy bien. Entonces, si la suma de los dígitos está entre 15 y 35, y aparte tiene que ser múltiplo de 9, pues ya nomás nos queda de a 2, o que es 18 o es 27. ¿Sí? Y ya nada más tenemos dos opciones para el problema, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, nuestro número o es 1332 por 18 o es 1332 por 27. Sí, son las únicas dos opciones que tenemos. ¿Sí? Y a ver, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me dan esas opciones? ¿Cuánto me da el 1332 por 18 y cuánto me da el 1332 por 27?
Pues nadie dice, pero yo te digo. Ah, aquí ya me dijeron. María me dice que 23,976. Ese es el por 18, ¿verdad? Sí, por 18. Y luego Ok, Luis por Jesús 17. me dice que es 35,964. Ok. Entonces, si existen unos que cumplen, nada más pueden ser esos, ¿sí? ¿Y cómo concluimos? ¿Sí? ¿Cómo concluimos? Por ¿Cuál de aquí, esos dos es? Los dos, ninguno, ¿por qué? bueno, no me han dicho el por qué. Vamos a esperarnos, pero José ya se emocionó y nos dice que es el 27. No nos dijo el por qué, pero según yo sí sabe. Es este, ¿verdad? El 35,964, ¿sí? Si se fijan, la suma de los dígitos del 35,964, 3 más 5 más 9 más 6 más 4, acuérdense que esto que pusimos aquí es la suma de los dígitos, ¿sí? Entonces 3 más 5 más 9 más 6 más 4, esa suma de dígitos, ¿sí? Suma de dígitos es 27, ¿sí? En el 23,976, la suma de los dígitos, si se fijan, también es 27, ¿no? Pero ese lo obtuvimos multiplicando por 18. O sea, estábamos diciendo que la suma de dígitos tenía que ser 18, ¿no? ¿Sí? Entonces, la suma de dígitos no es 18, ¿sí? Por eso lo vamos a tener que quitar, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya nos queda la respuesta correcta del problema, ¿no? La respuesta de nuestro problema va a ser 35,964. A ver, vamos a checarlo, ¿sí? Nos queda tiempo para checar, ¿sí? ¿Cómo checamos? Se supone que estamos encontrando un número que sea igual que la suma de todos los números de 3 cifras que se forman con los dígitos del número, ¿no? Entonces, estamos diciendo que ese número es igual a la suma de todos estos, ¿sí? Todos esos, ¿no? Son un montón, ¿no? De hecho, ¿cuántos eran? ¿Ya se les olvidó? Estos eran 60, ¿no? Y a ver si se acuerdan cómo sumábamos eso, ¿sí? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cómo hacíamos eso? Son 60 números, ¿no? Y está difícil sumarlos, ¿sí? Y es precisamente parte de las ideas interesantes de la Olimpiada, ¿no? ¿Cómo se nos ocurre hacer esas cosas? ¿Sí? Esto lo puede hacer uno con la calculadora, se pueden poner a sumar 60 números, ¿no? Pero en los concursos pues no los dejan usar calculadora, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puede uno sumar esos 60 números, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver si se acuerdan, ¿sí? Ya para concluir, muchachos, a ver si se acuerdan. ¿Cómo sumábamos los 60 números? Por aquí sí se acuerdan. Andrés nos dice 12 por 300 más 12 por 400 y muchos puntitos suspensivos. Ok, entonces esto es 12 por 300 más 12 por... Pues, vamos a ponerlos en orden, ¿no? Por 500 más 12 por 900 más 12 por 600 más 12 por 400 y luego... Y luego 12 por 30, 12 por 50. Perfecto, ¿no? Y luego las unidades, ¿verdad? Sí. De hecho, por aquí José ya lo simplifica y dice que eso nos va a dar 12 por 2,700 más 12 por 270 más 12 por 27.
A ver. Entonces, otra vez. 12 por 2.700 más 12 por 270 más 12 por 27. 7. Muy bien. Sí. Si no tuvieran calculadora, ¿cómo le harían para hacer todo esto? ¿Sí? Esto es lo mismo que ¿qué? ¿Cuánto es 12 por 27? Ese es el más fácil, ¿no? Es 10 por 27 es 270, 2 por 27 es 54, ¿sí? 270 más 54 son 324. Y luego, pues ya los otros nomás es por 10, ¿no? Así es. Luego por 100. Y luego hay que sumar estos tres, ¿no? 4, 6, 9, 5, 3. Ahí está. 35.964. Ahí está, sí, nos da 35.964. ¿Sí? Ariana creo que estaba levantando la mano. No sé si tengo una pregunta o si les llegó. A mí no. Ok, vamos a, en los últimos minutitos, quiero que hagan preguntas. Quiero que hagan preguntas sobre todo el proceso. ¿Sí? ¿Qué parte no está clara, ¿no? De todo lo que hicimos. ¿Las leemos en voz alta o quieres que...? Sí. Sí, ok. Yo tengo una que dice... En el 1332, ¿por qué usamos el divisor 9 y no usamos cualquier otro divisor? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta. ¿Dónde está 1332? Por aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué usamos el divisor 9 y no usamos otro, ¿no? ¿Sí? Aquí están los divisores, ¿sí? Es una pregunta excelente. La razón, muchachos, es que en realidad sí usamos los otros. O sea, vaya, cuando uno presenta el problema ya aquí para presentarlo a ustedes en el grupo, pues uno no presenta todas las partes donde uno hace cosas que parece que no llevan a la solución, ¿sí? La verdad es que cuando uno se pone a resolver esto, muchachos, uno sí se pone a analizar, pues a ver qué pasa con el 2, ¿no? A ver, vamos a usar el 2 y vamos a usar el 4 y vamos a usar el 3 o vamos a usar el 37, ¿no? O sea, todos los divisores. Lo que pasa es que después de estar usando todo eso, de estarse fijando un rato, ay, ¿y qué pasa si es par? Ay, ¿qué pasa si es múltiplo de 4? Ay, ¿qué pasa si es múltiplo de 3? Ay, ¿qué pasa si es múltiplo de 9? ¿Sí? Llegamos a la conclusión de que el que nos va a ayudar a avanzar a la solución es el darnos cuenta que es múltiplo de 9, porque el darnos cuenta que es múltiplo de 9, ¿sí? Va a simplificar esta opción, ¿no? La opción de que la suma de los dígitos está entre 15 y 35, ¿sí? Esa es la razón por la que escogimos el 9, porque el 9 nos habla, es un criterio que nos habla de la suma de dígitos. Por ejemplo, el 2 no nos habla de la suma de dígitos, el criterio del 4 son las últimas dos cifras, no nos habla de la suma de dígitos, pero el criterio del 9 sí. Por eso fue importante que el 9 que fuera divisible entre 9, ¿no? Porque el 9 va a implicar la suma de dígitos. Y de ahí mismo, ¿por qué el 9 y no el 3? ¿Por qué el 9 y no el 3 otra vez? Sí, esa es una muy buena, ¿sí? De hecho, el 3 también servía. El problema con el 3, de hecho no es un problema, sí, vamos a suponer que usan el 3, ¿no? Que llegan a que la suma de dígitos es múltiplo de 3. Ahora fíjense, la suma de los dígitos está entre 15 y 35. ¿Cuáles de esos son múltiplo de 3? ¿Sí? Pues van a ser el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30. ¿Sí se fijan? O sea, si usamos el múltiplo de 3 también sirve, pero nos da un montón de opciones, ¿sí?
En cambio, múltiplos de 9, nada más nos dio 2 opciones, ¿no? Nada más el 18 y el 27, ¿sí? Sí, también podrían haber usado el múltiplo de 3, nada más que nos da un montón de opciones, ¿no? Tenemos que checar muchas más opciones, ¿no? Porque hay muchos posibles que sí son múltiplos de 3, ¿no? Entonces, si tenemos también el múltiplo de 9, pues conviene más utilizar el múltiplo de 9, ¿no? ¿Qué otra pregunta? ¿Hay más preguntas? Yo estoy contestando una, pero es como del inicio, Okay. porque alguien llegó más tarde, entonces no sé si la quieras ver o... Pues no sé, o sea, no sé si tengas opciones, o sea, la única que ya tienes. es la única que tengo, no sé si Héctor tenga más. Tengo una, pero no la entiendo. A ver, dilo así como está. Yo trato de... Mira, fue en 2 partes. Por ahí me preguntó. El problema es que estaba dentro del contexto cuando estabas hablando, pero dice, ¿el S fue multiplicado por 3 en algún tiempo o no era necesario? Y luego después como que me intenta reexplicar y me dice, porque se sumaba 1200S, 120S, 12S, Okay. pero nunca se Vamos multiplicó a ver S por 3. vamos a ver de dónde salió ese, ¿no? ¿Sí? Aquí cuando estábamos haciendo esto, ¿sí? Cuando estábamos tratando de ver de qué manera sumamos las cosas, ¿no? Estábamos tratando de ver de qué manera sumamos el montón de números, ¿sí? Son un montón de números, ¿sí? Entonces encontramos una forma para sumar las centenas y nos dimos cuenta que la suma nos da 1200 por A más B más C más D más E. Y A más B más C más D más E es precisamente la S, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que nos daba 1200S. De la misma manera las decenas nos daba 120S y las unidades nos daba 12S. De ahí salió la S, ¿no? Y luego sumamos las decenas, las centenas más las unidades, pues eso ya nos da el 1332, ¿no? Cuando sumamos las centenas, las decenas y las unidades, ¿sí? Es de donde salió el 1332. Entonces nuestro número es 1332 veces S, ¿sí? El número que queremos hallar, ¿no? El número que queremos hallar es igual a la suma de todos esos números y la suma de todos esos números es 1332S. Ahí, en ese momento no sabemos nada de S. S nada más es la suma de los dígitos. Donde nos vamos a dar cuenta que ese es algo más es cuando hacemos un análisis, ¿sí? De cuál es la mínima y la máxima suma de dígitos que hay, ¿no? Para S, dadas las condiciones del problema. Y lo que nos va a hacer terminarlo es analizar que el número tiene que ser un múltiplo de 9, ¿no? Porque es múltiplo de 1332, ¿sí? Y eso es lo que nos va a llevar a concluir con que la S tiene que ser 18 o 27, ¿sí? Bueno, ya para concluir, ¿sí? Porque ya para pasar a las fotos. Este es un problema, pues como pueden ver, largo, que seguramente a muchos de ustedes se les va a hacer complicado porque no hay tanto tiempo para explicar tan detenidamente los pasos. A lo mejor a algunos de ustedes que ya tienen más experiencia en problemas de concursos, se les va a hacer bonito, se les va a hacer interesante y no se les va a hacer tan difícil, ¿no? La explicación, ¿sí? Pero espero que les quede la idea a todos, muchachos, de que la parte importante es de que los problemas, si los vamos descomponiendo en sus pedacitos, si los vamos desmenuzando, ¿sí? Podemos llegar a las soluciones, ¿sí? Si se ponen a analizar esto, en realidad no hay ninguna parte que implique conocimientos muy profundos, ¿sí? Aunque no supieran que el número de números era 60, hay manera de que uno solo pueda deducir eso, ¿sí? No necesitan saber permutaciones para saber que esto va a dar 60, ¿sí? Quizás el único conocimiento que se necesita es saber que la suma de dígitos de un número es múltiplo de 9, ¿no? Ese es un conocimiento, y si es cierto, se necesita, ¿no? O sea, vaya. Sí, es difícil, ¿no? Es difícil que se salve completamente el problema sin necesitar absolutamente nada. Pero aunque no tuvieran ese conocimiento, muchachos, tarde o temprano, si siguen atacándolo, van a llegar a ustedes a ponerse a investigar
¿Por qué la suma de los dígitos es importante en el problema, ¿no? Tarde o temprano ustedes mismos llegarían a que es importante darse cuenta que la suma de los dígitos es múltiplo de 9 y llegarían a la solución. Vaya, la idea que les quiero dejar es de que independientemente del nivel que tengan e independientemente de cuán difícil esté el problema, muchachos, todo es cuestión de tiempo. Todos los problemas salen, todos, ¿sí? No hay problema que se salve. Es cuestión del tiempo que le quieran dedicar, es cuestión del esfuerzo que le quieran dedicar. Todos salen. Cuando tienen más experiencia, pues es más probable que hagan las cosas un poco más rápido por la experiencia, ¿no? Eso pasa en cualquier cosa en la vida, ¿no? ¿Sí? La gente que tiene más experiencia, pues trabaja un poco mejor, ¿sí? Porque se ha enfrentado a la misma situación muchas veces, ¿no? Entonces esto es lo mismo, ¿no? En matemáticas, en la Olimpiada, exactamente lo mismo. Si quieren empezar a hacer problemas un poquito más rápido, necesitan desarrollar experiencia, necesitan trabajar mucho, necesitan ponerse a resolver muchos problemas. Y bueno, creo que ya aquí le vamos a dejar porque ya me estoy extendiendo demasiado, ¿sí? Pues vamos a pasar a las fotos ya para dejarlos ir, muchachos. Sí, chicos, si quieren ir encendiendo sus cámaras. Vamos a ver. Espérate, Ana, espérate. Déjalo que la enciendan. No, estoy viendo todavía. Sí, de hecho, en lo que... ¡Ay, qué bonitos todos con sus fondos! ¡Ay, qué preciosos!